las necesidades, la comunicación, los derechos visuales, la interpretación, todos esos temas, el desarrollo que ha tenido esta parte desde que son bebés y el 45% que está por debajo para que puedan desarrollar las habilidades y las competencias bien, de una manera adecuada y puedan alcanzar niveles, por ejemplo, de llegar a la universidad. Entonces, yo creo que sí es necesario que las personas cambien su forma de pensar, que se abran a la posibilidad de entender estos derechos lingüísticos, que es al igual que las lenguas indígenas, no importa que sean minorías, todos tienen derechos. Y eso es algo que podemos ir adquiriendo, que se vaya construyendo en México esta realidad. Por ejemplo, algo que vamos a ver con el doctor que nos estará visitando de Alemania, él también es sordo, pero ha hecho investigaciones en cuanto a lo que es la lengua de señas alemana, la ha conocido, hay carreras para intérpretes de sordos, hay un control y un apoyo total. Entonces, ahorita se van a dar cuenta de eso y cómo eso realmente genera que se vaya haciendo un desarrollo mucho mejor. Y aquí en México, pues estamos contentos porque es la primera vez que vamos a poder conocerlo. Y también, pues algo que a mí me encanta, por ejemplo, en cuanto al doctor Rogers, que él viene y nos visita de Brasil, nos ha enseñado, ha visto bastantes temas, por ejemplo, en cuanto a la política, los derechos lingüísticos, y que algo que yo he visto que aquí en México ha hecho falta, pero que en realidad si hacemos investigaciones, por ejemplo, podemos llegar a formarnos de una manera especial y muy bien. Por ejemplo, ahí en su país, en Brasil, tienen la lengua de señas brasileña y también tienen 303 doctores sordos. Entonces, eso habla del desarrollo que se tiene. Es algo que nosotros podemos imitar de nuestros compañeros del mundo. Ahora, en cuanto a los derechos de los lingüísticos de los sordos, ¿qué significan los derechos lingüísticos? Los sordos tienen el derecho a usar su propia lengua, a conocerla, conocer el entorno en el que están, que conozcan esta información de manera completa. Dos, los derechos lingüísticos de las personas sordas es su lengua materna, la lengua de señas. Es algo que necesitamos ver. Por ejemplo, el desarrollo socioemocional de las personas es un derecho humano, algo que todos tenemos derecho a hacer. Y eso lo dice la CNDH. Ahora, quiero que vean bien, esto es un consejo que todos podemos hacer. Algo que la Constitución está declarando que tiene es el derecho a la lengua de señas mexicana. Eso es una herencia cultural, algo que se puede transmitir de generación a generación. Y por ejemplo, en la Ciudad de México ya se hizo el decreto para que se pudiera, el 5 de febrero de 2017, se logró que las personas pudieran acceder al instituto. Ahí en la Constitución también se demostró que todo México pudiera acceder a esa lengua, desarrollarla. Por ejemplo, algo que yo hice, un desarrollo justo por parte para promover la equidad y la igualdad. Ahora, en cuanto a los principios que se tienen internacionales, dice que en la convención que hubo en 2018, a las personas con discapacidad, tienen que son los derechos que tienen y cómo eso se da un trato humano a las personas. También hay algo que se solicitó aquí en México, es en cuanto a la Ley General de la ONU, el 21 de diciembre de 2001, se incluyó para que aquí en México se pudiera acceder y desarrollar para que la Federación de Sordos pudiera, a nivel mundial, también para las personas con sordociegas, pudieran aprender. Y también se tienen ahí a nivel internacional los decretos necesarios que reconocen a la lengua de señas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con
los doctores, el acceso a las terapias, que las personas puedan conocer, que en la televisión se pueda dar a conocer o se hagan recuadros y se acceda a esa información. Entonces, es algo que podemos ver en Facebook, algo que nosotros o algunas otras personas dan clases y eso ayudaba a que la lengua de señas se desarrolle mucho mejor y se llegue a más. Por ejemplo, también algo que se puede hacer es que hubo un certificado para que los maestros puedan enseñar calidad a las personas sordas, los intérpretes también puedan hacer su trabajo de una manera confiable y con calidad. Ahora, en la lengua de señas, ya la ley la reconoce, la ley de las personas con discapacidad, ahí en el artículo 14, dice que a nivel nacional se aprecia y se reconoce la lengua de señas para que se pueda dar a conocer como patrimonio y como herencia cultural. Vamos ahora a poner atención a la doctora Itzel Moreno en la Agenda 2030, ONU 2016. Disculpe. ¿Sí le escuchó, doctora? Sí, disculpen. No podía hacer grande otra vez mi pantalla. La Agenda 2030 de la ONU se ha ubicado en la agenda de todos los países que formamos parte de la Agenda 2030 de la ONU, y México forma parte de esta agenda. Es importante la Agenda 2030 porque establece 17 objetivos del desarrollo sostenible para alcanzar. Y para la sordera, un objetivo fundamental de la Agenda 2030 es cubrir el cuarto objetivo del desarrollo sostenible. Y el cuarto objetivo del desarrollo sostenible, ¿de qué habla? Explica la educación con calidad para todos. Entonces, es muy importante esta agenda porque fíjense ustedes en la figura cómo existe, cómo la misma agenda enmarca que todos los demás objetivos tienen que relacionarse entre sí para alcanzar de forma colateral o para beneficiar de forma colateral a los demás objetivos. Y en este caso, la educación. En primer lugar, el objetivo colateral que nos importa mucho solucionar en el caso de la población, de la comunidad sorda, es la pobreza. Ya lo indica la CEPAL desde el 2011. En América Latina, las personas con discapacidad y la pobreza están relacionadas. Otro de los objetivos es el fin de las desigualdades, las profundas desigualdades, como explicaba la doctora Tsiri Moreno. Entonces, en nuestro trabajo, lo más importante que hemos encontrado en primer lugar, pues está el acceso al currículum en lengua de señas mexicana, lo cual se necesita un intérprete profesional de lengua de señas mexicana dentro del aula para realizar este cambio del español oral a la lengua de señas mexicana. Además, se necesita todo un aparato de inclusión. Estas escuelas que mencionan, se ponen, somos escuelas inclusivas. Es maravilloso, pero es todo un reto, porque se necesita, sí, un intérprete, pero además se necesita un licenciado experto sordo que permita el entendimiento para los alumnos sordos de los contenidos que está explicando el profesor oyente, que está interpretando el intérprete de lengua de señas mexicana, que está recibiendo el maestro sordo y que está traduciendo en función de la cultura
de la identidad de las personas sordas. Además, una escuela inclusiva requiere todo un equipo de trabajo social, también requiere un psicólogo de lengua de señas mexicana, requiere talleres de alta calidad para los sordos y requiere también la visita de un audiólogo dentro del centro para revisar a aquellos compañeros que sean usuarios de algún implante o de algún auxiliar auditivo, que también en una gran mayoría de los casos son usuarios primeros de la lengua de señas. Se necesitan plataformas digitales de alta resolución. Por ello, nosotros propusimos el desarrollo de Web Literacy for the Deaf con Mozilla Londres. Estamos en los inicios de esta web, que estamos con toda la motivación para continuar en el desarrollo. Por el momento propusimos talleres virtuales, pero en colaboración, claro, con otros investigadores de la comunidad, pero entre ellos la doctora Tsiri Moreno colabora con nosotros. Pero necesitamos que estas plataformas digitales sean también propuestas de las empresas mexicanas. Necesitamos que estas plataformas digitales, por ejemplo, mi compañero Escobedo, el profesor Rogers Linares, el profesor de Alemania que está con nosotros, puede explicar cómo estas plataformas digitales forman parte del gobierno. El gobierno las provee, las facilita, las alimenta, paga salarios a los intelectuales de estas plataformas, sordos y también intérpretes oyentes o bien hipoacúsicos. Pero lo que yo les quiero decir, lo que queremos decirles es que el acceso al currículum, la creación de material para los sordos, la regulación de la interpretación tiene que hacerse y solamente es válida desde la libertad de observación ciudadana, desde la contribución, desde la ética, desde el ser científicos, el ser éticos, el ser solidarios. La siguiente, por favor. Y bueno, hay avances progresivos, sí, es verdad, han habido avances progresivos. Por ejemplo, el material didáctico al cual se ha abocado la Secretaría de Educación Pública, ha desarrollado múltiple material didáctico. Y también, por ejemplo, mi compañero Ernesto Escobedo, pues es creador del primer diccionario de lengua de señas mexicana de la Ciudad de México, con colaboración del Gobierno de México y editado por Indiscapacidad. Pero también es el autor del diccionario chicán, de la lengua de señas chicana, de la lengua de señas indígena chicana, como bien les va a mostrar. Entonces, ha habido avances progresivos. La siguiente, por favor. Aquí está mi compañero Ernesto, a quien le paso la palabra para hablar brevemente de su trabajo. Algo que se puede ver, por ejemplo, en la Ciudad de México se realizó investigaciones con otros estados. Igual algo de lo que se hizo fue, por ejemplo, conocer a los sordos. En cuanto también se respetó la parte de la propiedad intelectual, los saberes que ellos tienen como grupo, que han desarrollado y que las personas puedan ver, por ejemplo, en cuanto a la lectura, que no fuera a chocar, que no se vieran errores, que no hubiera alguna confusión en ese sentido. Eso es parte del derecho cuando se aprendió. Entonces, comenzamos, ¿cierto? Ustedes pueden verlo. Por ejemplo, ahí en las fotos que se tienen del diccionario, que ustedes lo conocen. Por ejemplo, pueden ver las fotos que ahí están en la Universidad de Gallaudet, que está en Estados Unidos.
y que es muy referente a nivel mundial. Vean, por ejemplo, la ropa que se tiene, el respeto que se le da y cómo la universidad tiene esa parte. Y eso pues le da ese valor. Por ejemplo, si voy a la biblioteca de la universidad, algo que es muy común que se puede estudiar, poder apreciar todo el contenido que se llega a tener ahí. Las fotos, por ejemplo, vean, en la foto que estamos ahí con azul, es igual ahí en Estados Unidos y es algo que siempre se da, el servicio que se da de interpretación y es igual. Entonces, podemos ver y en la final, pues ustedes conocen a la persona que está ahí, es el anterior jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él nos pusimos de acuerdo, supervisó el trabajo que se estuvo haciendo, por ejemplo, para el diccionario de lengua de señas. Se trabajó de manera conjunta con algunos sordos, respetando esa parte, y él tuvo a bien verlo así igual, dar el apoyo para que se pudiera hacer, qué se necesitaba, cómo se podía la gramática. Él, en ese caso se dio la ayuda necesaria y se respetó que nosotros fuéramos quienes dieran la información. En este caso nosotros fuimos adquiriendo todo eso. Los sordos es algo que valora el trabajo que se hizo y poder eliminar la discriminación. Es algo importante. Es algo que los sordos quieren, que las asociaciones quieren a nivel federal, que haya esa integridad, que se estudie todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, pero que no haya esa parte de discrepancias o algo así, y que el gobierno le dé atención a ese tipo de situaciones cuando llega a haber algunas situaciones, pues que no se aproveche eso para que se haga otro tipo de cosas. Van 154 años de que se fundó la Escuela Nacional de Sordos y aún no hemos logrado el éxito que se esperaría. Porque si analizamos el contexto y lo que hemos estado viendo, podemos recordarlo. Falta esa parte en cuanto a la gramática, que se revise que todo está bien. Por ejemplo, si vemos otros países y los diccionarios, cómo lo han visto, en cuanto a la educación que se está teniendo, incluso en la gramática, es algo que igual necesitamos. Ahora, lo del segundo logro, algo que a mí me encanta y que disfruté mucho, fue el diccionario de lengua de señas del Chicán. ¿Esa pudieron ahí observar la seña? Que está allá en Yucatán. Fueron 8 años de trabajo, de investigación, de recabar los datos para poder tener el diccionario. En cuanto a los gastos para el diccionario, pues obviamente también hubo equipo, había técnicos, traductores, de español, de inglés, también quienes tomaban las fotografías. Ahora, sabemos que no es igual a la lengua de señas, los números, los colores, algunos de rasgos para la familia son diferentes. Son 108 personas sordas, son 700 personas que viven ahí en el Chicán y saben y se comunican en la lengua de señas del Chicán. No necesitan intérprete, lo pueden hacer de una manera adecuada. Ese es un tema, por ejemplo, cómo se dice las cosas, lo van aprendiendo de una manera adecuada. Ahora, ahí es una lengua indígena. Y eso no es algo que sea un secreto, ¿verdad? Se puede dar a conocer y dar esa parte, ¿no? De realce de la misma. Ahora, el tema respecto a los intérpretes en la televisión. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan antes, cuando comenzó lo que era con el COVID, la contingencia, el programa Quédate en casa y en cuanto a la educación en casa, eso impulsó el que se tuvieran más recuadros con interpretación. Ahora, en cuanto a, no es algo que las personas pudieran determinar, no.
Es algo que la FEMESOR, las asociaciones, revisaron que faltaba un poco en cuanto a la calidad que se daba. Es algo que entendemos porque el gobierno no necesariamente está enterado de las necesidades o conoce perfectamente la situación y a lo mejor ponían a las personas solamente así, pero se ha logrado revisar. Ahora, en cuanto a los avances tecnológicos para la educación, hay programas, por ejemplo, estamos viendo con la doctora Itzel, trabajando juntos. Es alguien a quien yo le tengo la confianza necesaria. Y, por ejemplo, cuando se necesita el apoyo para un, interpretación o algún servicio o algo así, pudiera accederse, por ejemplo, en cuanto a la educación privada, ya no es solamente que se asigne el rápido o que se tenga intérpretes o maestros. En este caso, el objetivo es que los derechos lingüísticos se desarrollen bien a nivel político, incluso a la interpretación, los sordos, que todos es algo que nosotros vamos a poder estar explicando. Falta esa parte de servicios, aprovechar esa parte. Ahora, algo de lo que me siento muy contento y la doctora Itzel participó conmigo fue en esa parte de desarrollamos la iniciativa ahí con el diputado de mis CAES. Su seña es esta. Él es muy amable, nos ha dado la atención necesaria, le hemos explicado y él de manera rápida y expedita nos ha apoyado y nos ha aprobado. Por ejemplo, en lo que respecta al observatorio regulador, se asignó al Instituto de Discapacidad. Ahora, ¿el centro cuál sería ese? Bueno, ¿cuál sería el objetivo? Nuestro objetivo es que podamos supervisar el desarrollo, la enseñanza, el control a nivel nacional y vigilar esta parte de la equidad y de dar a conocer la lengua de señas. Ahora, el centro regulador tiene algunas funciones. Son autoridades, uno, supervisar, por ejemplo, la investigación, uno, serían los intérpretes. Dos, por ejemplo, en cuanto a la enseñanza de la lengua de señas, cómo se explica, investigar esa parte del desarrollo en hombres, en mujeres, en niños, en jóvenes, no importa que sean adultos, conocer las necesidades. La tercera sería un proyecto para nivel educativo y hacer las adecuaciones necesarias a los programas para que los maestros enseñen y que conozcan las tecnologías y las puedan aprovechar. El objetivo final sería las asociaciones, que podamos aprender todas en conjunto. Ahora, vamos a ponerle atención a la doctora Itzel. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta explicación tan clara, tan bonita de mi compañero Ernesto Escobedo. En realidad, como ustedes pudieron apreciar el trabajo que mostró mi compañero, pues ha sido un largo camino de diferentes grupos, que el día de hoy también tenemos el honor de que estén aquí con nosotros. El maestro, el doctor Víctor Manuel Montes, de OCA, allá de Inglaterra, el doctor Rogers, de Brasil, y diferentes grupos IBIS que está aquí presente también, muchos grupos de la comunidad sorda, que la FEMESOR, la Federación Mexicana de Sordos, que han trabajado a favor de los derechos. Sin embargo, algo que sí tengo que decir es que pese a estos esfuerzos no ha sido suficiente.
Recientemente encontramos con tristeza esta resolución, que es la última resolución que emite el Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de la Competencia Laboral en México, para los intérpretes de lengua de señas mexicana, la prestación de los servicios de interpretación de lengua de señas mexicana al español y viceversa. La norma EC 1319, que comenta que tras muchas revisiones se concluye que esta competencia se va a realizar mediante esta norma, pero que este estándar se va a trabajar de forma cerrada. Lo cual implica que el resto de la participación ciudadana, la capacidad ciudadana para mostrar incidencias, para mostrar observaciones, ¿dónde queda esta capacidad? ¿Y dónde queda todo el trabajo también que se ha venido desarrollando para favorecer la claridad en los servicios de interpretación? Porque no es un grupo cerrado quienes están trabajando por la interpretación. Como ustedes lo han visto, es un gran grupo, un diverso grupo. Y en primer lugar se encuentran las personas sordas expertas, los profesionistas sordos expertos. Yo quisiera preguntar con todo respeto, ante este tipo de legislaciones, si han escuchado los derechos lingüísticos de los sordos. Y bueno, es arduo nuestro camino, seguimos en la lucha. Estamos aquí en el Foro Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvimos el gusto de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos albergara, y posteriormente el Foro Internacional de los Derechos Lingüísticos, que acaba de pasar, también albergado por ellos, y en el cual la maestra Lorena, la doctora Tsiri Moreno del Tecnológico de Monterrey, tuvieron la gentileza de ir a retroalimentarnos. Pero es larga la lucha, es largo el camino. Yo a título personal creo que pues qué bueno que tengamos retos para seguir aportando, para seguir ejerciendo nuestro derecho ciudadano, la libertad de observación. Y bueno, hay investigación que nos respalda, que estamos atrás a título solamente de nuestro grupo de Literacy for the Deaf, pero hay muchos grupos más de investigación dentro de nuestra comunidad sorda. Esta fue una investigación que realizamos con la Universidad de Jyväskylä, Finlandia. Mi estancia postdoctoral junto con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero en esta estancia postdoctoral con ellos, pues recogimos la opinión de diversos investigadores sordos expertos de la Facultad de Lengua de Señas de Finlandesa, de Finlandia. Y ellos dieron su retroalimentación a cómo es posible mejorar la educación de México para el acceso. Por aquí veía en el chat, pues sí, para los sordos, si no hay educación bilingüe de calidad, pues no hay educación. Y eso es una verdad. Necesitamos lengua de señas, pero lengua de señas con calidad, lengua de señas impartida con igualdad de oportunidades dentro de las instancias educativas. Y bueno, esto es muy reciente. La siguiente, por favor. Es muy reciente. Obtuvimos la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Obtuvimos a través de todo esto, la siguiente, por favor. Obtuvimos esta publicación que nos encontramos muy alegres, nos sentimos muy alegres. La dignidad para los sordos en el espacio de educación, una comparación entre Finlandia y México. Es nuestro último artículo con un impacto de investigación mundial en el Journal Internacional de Desarrollo, Discapacidad, Desarrollo y Educación, donde nosotros mostramos los resultados que hemos obtenido a través de muchos años de colaboración, de observaciones, de lucha,
de proyectos que hemos presentado y también gracias al apoyo de nuestros compañeros sordos, que una gran parte de ellos ha estado con nosotros. Y nuestra profunda gratitud y nuestra profunda admiración también a todos los profesores que nos han impulsado, que han creído en nosotros, a todos nuestros compañeros, también oyentes que han creído en nosotros. Pues muchísimas gracias, porque nosotros creemos que la discapacidad, las personas sordas, más que una discapacidad, somos una diferencia lingüística. Y podemos obtener grandes resultados si tenemos el apoyo necesario. En primer lugar, por aquí veía tutorías de los maestros y apoyo absoluto de nuestra familia. Pues muchísimas gracias. Ya se nos ha terminado el tiempo a nosotros. Doctora Itzel, ¿hay algunas preguntas? Sí. Si gusta, para dar respuesta brevemente. La primera que tenemos es, ¿existe alguna certificación oficial en LSM en la República Mexicana? ¿Y cuál sería, más allá de diplomas de escuelas o cursos? ¿Gustas que lea las otras o vas contestando una por una? Te va a responder el licenciado esta pregunta. Muy bien. No hay. En cuanto a una certificación a nivel nacional que se enseñe, por ejemplo, que haya un título que te muestre o que tú puedas enseñar como educación o que sepas LSM, no, no lo hay. No sé. Por ejemplo, en cuanto al lenguaje, no hay algo como tal. En cuanto a la antropología o algo así, no. Por eso es que la doctora Itzel y yo tenemos un proyecto que ya hemos mandado. Por ejemplo, algo que vimos allí de la India con respecto a México, es poder realizar esa unión, porque aquí en México se necesita una universidad, no hay a nivel nacional, que haya un acuerdo a nivel nacional para que haya alguna licenciatura donde se pueda estudiar la lengua de señas. Entonces, esperamos y es algo que estamos trabajando poco a poco con la doctora para que pueda hacer. ¿Sigues tú, Luis? Muchas gracias. Muchas gracias. Está preguntando, entonces, los intérpretes, ¿dónde se certificaron? Es lo que les gustaría saber. Creo que quieren información. Vale. La última noticia que tenemos es la norma S1319 que emitió el Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Competencia Laboral, pero tristemente, pues el consejo es cerrado. Se dice, está escrito, como ustedes lo notaron, que comentan que el estándar es cerrado. Y bueno, pues hacerlo, las certificaciones, pues lamentablemente es un punto negro en nuestro país, varios puntos negros en nuestro país. Hay avances, sí hay esfuerzos de universidades que están intentando acercarse más a la certificación como lo es Querétaro, pero aún estamos en los inicios y es necesario seguir mostrando nuestras observaciones en comunidad para mostrar también la necesidad de la regulación de la interpretación de la lengua de señas mexicana. Si gustan, paso a la siguiente pregunta.
¿Hay alguna ley o programa que obliga a algún organismo que dé seguimiento a las empresas que incluyen a personas con discapacidad, específicamente sordas? Pues después de haber sido incluidos a empresas por parte del sistema DIF o bolsas de trabajo, no hay un seguimiento que permita evitar la discriminación, el bullying en el área laboral o abuso de poder ante esta población. Va a comentar el licenciado Ernesto en cuanto a este tema, en cuanto a la regulación que tienen las empresas. Es algo que sí, nosotros podemos ver, en este caso, aunque nos sintamos tristes, no existe esa atención para las personas con discapacidad. No, en cuanto al trabajo o cómo deben darse a conocer. Igual, por ejemplo, a qué autoridad pueden dirigirse o referirse cuando tienen algún tipo de problemas. Por ejemplo, en cuanto están buscando algún tipo de trabajo o algo así. Por ejemplo, en cuanto al centro, es algo que hace falta en cuanto a la igualdad, a la equidad. Pero en cuanto a a la respuesta que se tiene, pues es algo a lo que hay que ponerle. Entonces, faltaría esa parte, que se puedan vigilar los derechos de las personas cuando están trabajando. Y por ejemplo, ahorita en los tiempos que ha habido COVID, por ejemplo, ¿cómo sabemos qué ha estado pasando? Eso ha generado también mucha más confusión de la que ya de por sí se había. Por ejemplo, es algo que las asociaciones de sordos le están dando atención. Porque en México falta esa parte, ¿no? Que ellos sientan que realmente valen y se les está dando la atención necesaria. Muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. En cuanto al porcentaje de la comunidad sorda que no ha asistido a la escuela, con 86%, ¿se refiere a una educación bilingüe a una educación inclusiva? Una excelente pregunta. Muchas gracias por realizarla. Eh, significa que no han asistido a la escuela, ni bilingüe ni inclusiva. Han quedado fuera de acceder a las competencias, al menos lectoescritoras. A no ser también que hay otro factor que creo que no han tomado en cuenta estos registros, que muchas familias, muchos padres se organizan y llevan a sus hijos dentro de las asociaciones de sordos que cumplen una función maravillosa en el acceso a la educación, en dar educación, en regularizar a los niños, ¿no? Pero la respuesta educativa en el acceso a la educación, sea bilingüe, sea inclusiva, es bastante baja. Ahora, yo te diría, ese porcentaje, el 14% que sí accede a la educación, yo pregunto, ¿en qué condiciones está accediendo dentro de la educación inclusiva? Hace poco tuvimos un coloquio otro foro donde tuvimos el honor de tener con nosotros a nuestros compañeros indígenas de Veracruz, nuestros compañeros indígenas sordos de Veracruz, y referían las precarias, pues las necesidades tan abiertas que presentan en fallas de tecnología, en acceso a la educación, en la distancia. Y creo que son variables de la pobreza que se tienen que resolver. Y muchas gracias. Aquí hay una pregunta muy importante, me parece, para nuestros compañeros sordos. Y comentan qué características debe de tener un intérprete sordo. Quizá esa nuestros intérpretes la podrían contestar. No, los sordos. ¿Va para Ernesto o va para Yesenia? Para Jessica.
En este caso está pidiendo que sea Jessica. ¿Pueden hacerme otra vez la pregunta? Sí. ¿Qué características tienen que tener los intérpretes sordos? Ya la entendió. Muchas gracias, quedó claro. En cuanto al tema para los intérpretes sordos, es algo que se dio aquí en la Asociación de la Ciudad de México, la Asociación de Intérpretes. Tiene un programa muy cerrado a ese respecto. Por ejemplo, la doctora Itzel tiene un amigo y sabe de esto. El 9 de abril tuvimos el primer curso de formación de intérpretes sordos que están en la universidad. También en cuanto a la doctora Atsiri, en cuanto a Brasil, con el profesor Rogers, estuvimos viendo lo que ahorita vamos a trabajar y que nos va a enseñar esa parte. Tiene 41 participantes sordos que están interesados en aprender. En realidad, tuvimos que limitar el acceso a las personas y controlarlo para que pudiera ser para todos efectivo. Y se va a poder extender algún tipo de certificado. Y en este caso es la Universidad de Brasil la que está enseñando. Son 34 sordos, Chile, México. Estamos juntos con Juan Dusa, otro, o el doctor Fabio. Ahí está la seña. No recuerdo el nombre, pero es otra persona. El doctor Rogers ya le había comunicado. Nigel también es otro de los maestros que tenemos. Entonces, esos 5 nos han estado enseñando para que aquí en México podamos adquirir una certificación como intérpretes sordos, que sea así como una carrera es. Ahora, en cuanto a las asociaciones, ellos tienen la propia, pero en cuanto a la universidad, pero creo que es algo que va a marcar un parteaguas porque es el primero. Es algo que estuvimos platicando con la doctora, para que se mejoren los pasos en cuanto a la carrera de intérpretes sordos y que mi compañero, el doctor también lo sabe, el doctor que nos viste de Alemania, en cuanto a los intérpretes sordos y explica las características y la formación que debe tener. Eso es algo muy profundo para que se pueda hacer de una manera profesional. Por ejemplo, ustedes pueden ver que Jessica y yo estamos interpretando del lenguaje, del sistema de signos internacional y lo estamos transmitiendo a LSM. Entonces, es un apoyo el que se pueda dar, el poder dar este intercambio. Algo que me ha ayudado es que yo he viajado y he podido empaparme de lo que se necesita en otros países. Y en cuanto a Jessica, es algo que ya llevamos de tiempo. Ella es intérprete desde hace mucho del sistema de signos internacional. Por eso, ahorita estamos haciendo algunos cambios, pero le agradecemos la pregunta. Sí, de hecho, está este primer curso que se está dando para intérpretes sordos a un grupo aquí en México. Vale, aquí también en el chat hay pues muchas observaciones, felicitaciones al trabajo y también al TEC, que consideran que es un acierto este foro en tanto a romper tabús, que en otros foros pues no se habla. Entonces, pues felicitan también al TEC. Aquí nuestra compañera Sara comenta, es medular la regulación de los criterios para interpretar y enseñar la lengua de señas mexicana. En estos momentos de pandemia y necesidad económica, surgieron pseudo intérpretes y pseudo maestros que no están preparados para enseñar la lengua de señas mexicana. Comenta que es necesario regular y aclarar. Hay muchísimos comentarios,
muy diversos, muy interesantes. Aquí comenta Gabriela Torres, muchas veces en las convenciones, ella comenta en los documentos, está escrito que se nos respeta. Lo que es cierto es que las barreras con las que nos enfrentamos diariamente, para estas barreras aún somos invisibles, nuestros derechos y nuestras necesidades. Hay muchos comentarios. No sé si me permitan leer o cuál es el orden, maestra Lorena. Tenemos todavía unos cuantos minutos. Voy a leer aquí la última felicitación a la doctora Itzel Moreno y al licenciado Ernesto Escobedo por la lucha constante en la comunidad sorda y su gran trabajo. Grandes proyectos están por llegar si continuamos trabajando. Me siento orgulloso de ser parte de la comunidad sorda, comenta esta persona, Josué Palma, y apoyarnos mutuamente para lograr nuestros objetivos en nuestra educación bilingüe. Y así tenemos también pues muchos comentarios en el sentido de que sí, es un tema del que poco se habla y hoy nos ha tocado a nosotros abrir un poco, picar un poco de piedra para abrir diferentes espacios y conocer más en principio y unirnos a esta lucha que se tiene. Para respetar los tiempos, Itzel, no sé si sería prudente comentar quién es el ponente que continúa, porque además es una conexión internacional. Él está en Alemania y nos va a acompañar unos minutos aquí para que seamos, nos sujetemos al horario previsto con el doctor Christian Rath. Claro que sí, maestra. Gracias. Sí. Bueno, pues como muy bien lo comenta la maestra Lorena, pues estamos muy emocionados de toda esta comunidad que está con nosotros. Y el día de hoy pues nos sentimos honrados. Realmente es un honor contar con el doctor Christian Radhaman. Él es del Departamento de Studies and Interpreting, del Departamento de Estudios de Sordos e Interpretación de Berlín, de la Universidad de Humboldt, con H, Universitat ZU, ZU, de Berlín. Es un honor, es un investigador máxime, de los máximos en el mundo, un investigador, y su tema es la perspectiva de la educación de los sordos en Europa. El doctor Christian Radhaman, por favor, ¿pueden hacer su seña? Ya apareció en video. Vale, pues el doctor Christian Radhaman. Hola, esta es mi Está seña. con nosotros. Adelante. Me la han puesto un poco por las características que tiene mi cabello. Gracias por invitarme. En verdad, es algo que valoro mucho. Bien. Podemos seguir adelante con la conferencia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Está bien. Vamos a presentar. Vamos a presentar entonces la diapositiva. Bien, ¿pueden verme claramente todos? ¿Sí? Adelante. En cuanto al tema, ¿a qué nos referimos? La educación de los sordos es algo que yo he estado pensando
y de lo cual se dice mucho. Es un tema que tiene diferentes puntos de vista. Ahora quiero compartirles mi propia opinión y la perspectiva que tengo. He escogido meticulosamente los temas para poder presentarlos el día de hoy. Esos serían los temas. Son 6 temas, ahí los pueden ver listados. El primero, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo adquieren la lengua? La adquisición de la lengua. 2, la educación en lengua de señas. ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo se unen estas dos? Ahora, algo que es importante respecto a los profesores. ¿Qué necesitan tener? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué características requieren para poder enseñar de una manera adecuada? Ustedes es algo que ya han estado observando. En cuanto a la lengua de señas, es un derecho lingüístico con el que nacen todos los niños sordos. Pero ahora, ¿cómo vemos esa lengua? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se va desarrollando? ¿En qué niveles? Eso es, ¿cómo se va haciendo esa planificación? Es lo que vamos a estar haciendo, claro, el desarrollo que va teniendo la lengua. ¿Cómo se va dando? Vamos a ir viendo ese proceso, esa planificación de la lengua. Y la educación para las personas sordas. Bien. Primero, vamos a analizar el tema. Adquisición de la lengua. Es algo que sucede alrededor de todo el mundo. Cuando un bebé nace, por ejemplo, ahí en el hospital, es un motivo de un gran alegría, pero también se les hacen exámenes de audición para ver que si está todo bien, y es algo que se regula normalmente. Ahí es donde empieza la adquisición del lenguaje desde mi punto de vista. ¿Hay audición o no la hay? Para saber cómo se va a dar esta lengua a la persona que ha nacido. Por eso es importante realizar previamente los exámenes correspondientes. Eso es algo que me interesa de manera personal y en el caso de poder analizar a las personas sordas. Y en cuanto a la educación para los sordos, pues es algo que yo pienso que va ligado. Cuando no hay esta parte, no se puede comenzar desde un inicio. Si lo vemos de esa manera y no se hace o se detecta a horas tempranas, no se ve ese contexto en cuanto a si no hay audición, entonces habría que educarlo como una persona sordo, con medio de lengua de señas y las características que antes estábamos citando. Por ejemplo, yo soy aquí en Alemania y sabemos que hay muchas personas que son bastante inteligentes. Por ejemplo, ahí en su clase, en cuanto a cómo funciona el aparato auditivo y que se le dé a los papás la información necesaria, una información completa, para que si su pequeño es sordo, pues pueda saberlo, pueda identificarse, para saber cuál es el trayecto y cuáles son las decisiones que van a tener que tomar a un futuro, a lo que se van a tener que enfrentar. Entonces, es algo que se tiene que platicar en cuanto a esta perspectiva de educación de los sordos y que no hay, es algo que podemos comparar. Por ejemplo, este, anteriormente, cuando nace una persona sorda, sí, se identificaba que era una persona sorda y eso está bien, pero ahora, ¿a dónde va a ir a la escuela? ¿Hay una escuela para sordos? ¿Hay un lugar a donde pueda acceder? Antes de todo eso, el previo de todo eso, hay varios pasos
Por ejemplo, en cuanto a la experiencia, yo he visto que los niños sordos se pueden ir ligando a una escuela de sordos y se va dando esa herencia. Ahora, en cuanto a la escuela de sordos en la antigüedad, por ejemplo, en cuanto a la inclusión para poder eh, mezclarlos con otro tipo de niños, es algo que también se pudiera hacer en cuanto a un programa